elecciones contaba con miembros que anteponían sus beneficios personales y de grupo y élite social a la justicia, sumando a una falta de preparación adecuada al acceder a los cargos importantes en el sistema político en general y judicial en particular. Ocurrió que el pueblo perdiera la confianza en la administración de justicia hasta nuestros días, y en la importancia que revisten el respeto por la ley, como siempre tenía que haber sido. A eso se suma la Constitución del 93. Cuando se fabricó esa Constitución fujimorista, por la cual trabajó arduamente la antipatria, se creó un lenguaje que ha sido reproducido por exégetas y por inocentes, como en este caso peca de tal Rubén Maita al Congreso, que evidentemente gozaba de la fama de ser fujimorista. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo. Los cambios introducidos en la estructura del Estado en la última Constitución de 1993 requerían de un marco legal adecuado que permitiera desarrollar en forma eficiente el proceso de reconstrucción emprendido a partir del 5 de abril de 1992. O sea, que el golpe que dio la mafia japonesa en el 92, coincidiendo con la fecha en que Chile declaró la guerra al Perú en el gran conflicto internacional del guano y el salitre, hacía ver que Fujimori escogió ese día de la misma manera como el presidente Velasco escogió el día de la toma de la Brea y Pariñas, al año exacto del asesinato del gran latinoamericanista conocido como el Che Guevara. La fijación de fechas tiene implicancias de carácter significativo, como incluso los articulados y numerales de grandes obras. A ver, veamos más o menos como quien dice que está diciendo en Apocalipsis. A ver, observemos el capítulo 13 y nos metemos a los versículos 17 y 18. ¿Qué es lo que señalan? Aquí hay sabiduría, hay entendimiento, y el que entienda, que comprenda y descubra que hay un número humano que es el 666, que representa e identifica a la bestia, al anticristo, al falso profeta, y que se refiere al adversario, que en idioma hebreo reza Satanás, el 666. El que tiene entendimiento que lo entienda. Lo mismo tendríamos que decir el 5 de abril, el que tiene entendimiento que lo tiene. ¿Por qué precisamente en esa oportunidad el fujimorismo dio un golpe tipo autogolpe de Estado para fabricar una constitución que, según los exégetas del fujimorismo, señala que los cambios introducidos en la estructura del Estado requerían de un marco legal que permitiera desarrollar en forma eficiente la reconstrucción del país? Tremenda estafa, tremenda mentira, tremenda traición. Es así que durante fechas posteriores a estas se elaboró una serie de normas orientadas a lograr estos objetivos en los diversos sectores de la nación. O sea que hubo meditación de antipatriotas, de sujetos dependientes del consenso de Washington, de los intereses de la Trilateral Commission, del Banco Interamericano de Desarrollo, de los juegos de Wall Street, de la Casa Blanca, del
Pentágono, del Club Bilderberg, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se señala que nada hubiera servido dictar un sinnúmero de leyes si la norma base, la Constitución, se hubiera mantenido inalterable con lineamientos obsoletos y continuistas que impidieran obtener un cambio no solo de estructura, sino de conciencia. ¿Y qué es lo que consiguió la Constitución actual del 93? Un cambio de estructuras pero en forma negativa y un cambio de conciencia en forma ultra negativa. Durante un año, el Congreso Constituyente Democrático, así llamado, a través de constantes y provechosas discusiones, concluyó con la elaboración del nuevo texto constitucional que posteriormente fue ratificado por el protagonista principal del cambio, el ciudadano. Absolutamente falso. Torres y Torres Lara era un hombre que tenía un tumor en la cabeza y el tumor se le infiltró en todo el ordenamiento orgánico de su pensamiento. Yoshiyama, japonés, perteneciente a la mafia japonesa y que había servido efectivamente como la máxima cuña de la traición al Perú, tipo Morales Bermúdez, firmaron el documento que ya estuvo prácticamente redactado por Antipatria antes de discutirse en el Congreso Constitucional. Acá nosotros no vamos a resolver el problema formando un Congreso Constitucional. Tenemos que ver la manera en que las bases vivas de la nación, los representantes de la actividad natural de la nación, emitan su proyecto, se ocupen con el derecho respectivo de ser ciudadanos hábiles y compatibles por razón y por derecho, en discutir lo que concierne no a nosotros, no a ellos, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Tenemos que crear una constitución futurista que aplane la realidad actual, contundente, la realidad objetiva, material, lógica, existente, y no esté con fofeos, como ya lo hemos visto, que nos esté hablando en primer lugar y por sobre todas las cosas, invocación a dioses todopoderosos que ni siquiera son americanos. Tenemos que respirar con nuestros propios pulmones. Los propagandistas de la Constitución del 93 señalan que las inundaciones fueron muchas y han sido puestas en conocimiento del pueblo en reiteradas oportunidades a fin de que a través de las instituciones representativas y de los especialistas en la materia se debatan en el contenido de una nueva Constitución que es la que actualmente rige en el país, que está destrozando, que está desarticulando, desarmando la economía, el bien social, el usufructo natural de las mayorías respecto del beneficio económico, cívico, educativo, sanitario, etcétera, del bien popular. Esta Constitución que tenemos es una verdadera estupidez, es una cochinada absoluta que sigue siendo alabada por fujimoristas y ex-fujimoristas con la misma irresponsabilidad con que pretenden siempre mantenernos en la vía de la conducción nipona en los intereses del país. Una de las cosas que alaban los exégetas de esta Constitución es que dentro de los principales cambios destaca la
unicameralidad, sistema que lograra la tan ansiada aceleración de elaboraciones de normas, evitando el entrampamiento constante que en su mayoría respondía a la confrontación de intereses particulares. No, ahora es un solo interés, la antipatria. Un solo interés, la antipatria. Eso es todo, la antipatria. Y de esa manera, el aspecto económico sufrió graves cambios en el nuevo texto, lo cual se traduce en la eliminación del papel proteccionista del Estado. ¿Con qué tal concha que lo dicen? La eliminación del papel proteccionista del Estado. O sea que el Estado no puede poner un banco industrial de préstamo para capitalizar a los pequeños industriales, un banco, por decir, agropecuario, para capitalizar a los grandes sembradores del campo, para facilitar la adquisición de terrenos, de vías de regadío, de abonos, etcétera, etcétera, incluyendo naturalmente maquinaria y capacidad de financiamiento para favorecer la industria. Todo tipo de industria, comencemos con las imprentas. De esto se nos quejaba nuestro amigo Ordóñez Banda. Una de las cosas que desaparecieron en los últimos gobiernos fue los bancos industriales de préstamo de capital a los pequeños y medianos industriales del país.